Bueno, pues continuamos con nuestras clases de matemáticas 3. El día de hoy veremos la parábola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches según corresponda. Bien, la parábola es una sección cónica en donde todos los puntos que forman a la misma son equidistantes desde una recta que la denominamos como directriz y un punto fijo llamado foco. ¿Sí? Aquí nos lo menciona que es la sección cónica resultante de cortar un cono recto con un plano paralelo a su generatriz. ¿Sí? Pero bueno, el chiste es que a fin de cuentas, bueno, vamos a ver cómo es que se estructura la parábola con los elementos, pero también vamos a graficarla y entonces vamos a ver esto, ¿no? Dice que son equidistantes desde la recta que es la directriz hasta el punto llamado foco. ¿Sí? Bueno, tenemos aquí los elementos. Bueno, esta es una parábola, ¿verdad? ¿Sí? Esta es la parábola. Está formado por un foco y una directriz. Dice, de acuerdo a la definición de la parábola, que cualquier punto de la parábola va a tener la misma distancia del punto al foco y del punto a la directriz. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, en este caso, el vértice, que es donde se corta a la parábola con el eje, ¿sí? Va a tener la misma distancia hacia el foco y hacia la directriz. Igual, yo me muevo hacia otro lado, hacia aquí por ejemplo, y este punto va a tener la misma distancia desde la directriz hacia el punto y desde el punto hacia el foco. ¿Sí? Bien, ¿qué elementos forman a la parábola? Primero, pues el foco, que es un punto fijo, ¿verdad? Que está sobre el eje que forma la parábola. Luego, la directriz es una recta perpendicular al eje de la parábola. ¿Sí? Luego tenemos lo que es el parámetro, que es la distancia del foco al vértice. ¿Sí? Y lo denominamos con la letra P. Y el eje, pues es la recta perpendicular a la directriz, que es donde se encuentra el foco. ¿Sí? Aquí son los 90. Luego tenemos el vértice, que es el punto de intersección de la parábola con el eje. ¿Sí? Y el lado recto es esta distancia, que es un segmento que se comprende desde el foco paralelo a la directriz. ¿Sí? Y que pues llega hasta cortar la parábola en dos puntos. ¿Sí? El lado recto siempre es 4 veces la distancia focal, ¿verdad? O 4p. De hecho, de aquí viene la fórmula. ¿Sí? Y el radio vector, ese es el segmento que une cualquiera de la parábola con el foco. ¿Sí? Cualquier punto de la parábola con el foco. Bueno, entonces esos son los elementos, pero vamos a graficar. Vamos a hacerlo aquí en GeoGebra. ¿Cómo está este asunto de la parábola? Bueno, para empezar, tenemos parábolas horizontales y parábolas verticales. En este caso, en el que estamos trabajando ahorita, el del ejemplo de los elementos, es una parábola que está, fíjese bien cómo se va a definir. Si el eje es horizontal, entonces es una parábola horizontal. Si el eje es vertical, pues es una parábola vertical. ¿Sí? Entonces estará definido por el eje. Bueno, esta es la que vamos a graficar. Tengo que tener una directriz y un foco. De hecho, por definición, aquí no lo dice, ¿sí? Que es un lugar geométrico de puntos equidistantes desde la recta que se llama directriz a un punto llamado foco. O sea, de hecho, así es como se define. Esta es la definición de la parábola. Entonces, pues tiene que tener una directriz y un punto, ¿sí? Que sea el foco. Bueno, entonces yo vengo aquí y voy a graficar primero una recta. ¿Sí? Es una recta que va a estar aquí así. ¿Sí? La voy a hacer igual, que sea una directriz vertical. Y como saben, ¿sí? Como está de hecho definido aquí, tenemos un eje que es perpendicular, ¿verdad? O sea, son 90 grados. Y sobre ese eje va a estar el foco. ¿Sí? Entonces va a estar sobre, ¿sí? Paralelo, bueno, en este caso va a ser perpendicular a la recta que acabo de dibujar, pero que va a estar paralelo aquí a lo que es el eje X, ¿verdad? Entonces yo pongo un punto
En este caso lo voy a poner a ver, lo voy a poner 1, 2, 3, 4. Aquí lo voy a poner, ¿sí? Para nosotros ese va a ser el foco. Vamos a cambiarle aquí el nombre nomás como una F para que sea el foco, ¿sí? Y bueno, este no importa, de hecho si no los muestro no hay bronca. Sí, entonces tenemos nuestra perpendicular. Este se supone que es nuestro eje focal, de hecho. Entonces ahora para graficar mi parábola, sí, se supone que ya tengo los elementos para graficarla porque era una directriz y un foco. Y entonces busco por aquí parábola, y aquí de hecho al seleccionarla me dice un punto y luego la directriz. O sea, le doy el punto y luego la directriz. Ya está la parábola, ¿sí? Esta viene siendo la parábola. Ok. Bien. Podría graficar el eje, pero bueno, no importaría mucho. Pero esta es mi parábola. Y lo que quiero demostrar es lo que dice aquí. Que dice que tiene la misma distancia en cualquier punto de la parábola hacia la directriz y hacia el foco. ¿Sí? Entonces yo voy a colocar un punto sobre la parábola. Ese punto va a estar encadenado a la parábola. Le voy a cambiar por P, ¿sí? No importa cualquier puntito donde sea, ¿sí? Y voy a entonces, fíjese bien, voy entonces yo a sacar una perpendicular. Déjeme ver dónde quedó la perpendicular. Por aquí la había visto. Aquí está. Perpendicular en ese punto, ¿sí? La voy a modificar un poquito porque digamos que no necesito que esté propiamente visible, sí, no necesito que esté propiamente visible, pero sí necesito que esté la intersección de este con este, ándele. Entonces nada más, como les mencionaba, necesito que este no esté visible realmente, y entonces nada más es el segmento que voy a poner de aquí a aquí y de aquí a acá, ¿sí? Y voy a medir esa longitud. Entonces, ¿dónde quedó la medición? Aquí está. Es este y es este, ¿sí? Y entonces aquí observamos, vean, bueno, puedo hacer esto un poquito más grande para que se vea mejor en el video. Ahí está, bastante más grande, ¿no? Entonces tenemos mi foco, tenemos el punto cualquiera de la parábola. Si yo me desplazo, ¿sí?, hacia donde sea, es la misma distancia. ¿Sí estamos? La mismita distancia. ¿Sí? De hecho, bueno, si estuviera exactamente aquí, ahí estaría exactamente, ¿verdad? Entonces, si yo me desplazo a cualquier punto de la parábola, es lo que me define la parábola, de hecho, ¿no? Que la distancia de aquí a aquí, del punto a la directriz de manera perpendicular, y del punto al foco es la misma, ¿sí? Entonces aquí lo demuestro con esta parábola, ¿sí? Bueno, entonces ya después de entender esto, el chiste es que lo entendamos porque nos va a servir mucho para, pues, resolver los problemas, ¿no? Bueno, entonces ese es el asunto de la parábola para que lo entendamos. Tiene su representación gráfica, lo que hice ahorita en GeoGebra, ¿no? Vienen ecuaciones, pero fíjese bien, estas son ecuaciones que están con vértice en el origen, o sea que la intersección es aquí, ¿verdad? ¿Sí? Pero nosotros no vamos a ver eso porque, pues la verdad, lo que necesitamos es que sea para cualquier posición, no que sea nada más en el origen. Viene descrito de dónde se obtiene la parábola, la ecuación de la parábola, pero no nos vamos a entretener en eso, ¿eh? Nada más para que si tiene duda de dónde viene o por qué salió así la ecuación, pues aquí lo ve. Bien, fíjese bien, vámonos al primer ejercicio para entender un poquito esto, trabajarlo y cómo está el asunto. Me dice que encontremos la ecuación de la parábola que tiene su foco en 2,0 y la ecuación de su directriz está definida por x igual a menos 2. ¿Ok? Bueno, voy a ejemplificarlo aquí en GeoGebra
porque quiero que lo entendamos primero, ¿sí? Bueno, en este caso, bueno, me dice que el foco está en 2,0. Bueno, entonces en 2,0 es aquí, ahí está, ¿sí? 2,0. Bueno, y luego, bueno, igual ese se lo voy a cambiar, ¿verdad? Quedamos que le vamos a cambiar como foco, ¿verdad? Ahí está ya, ese es el foquillo. Y luego me dice que la ecuación de la directriz está en x igual a menos 2. O sea que en x menos 2, o sea, hace que la recta queda aquí así. ¿Sí? Ahí tacos. Voy a borrar esto. ¿Sí? Entonces, si yo ahorita grafico la parábola con los elementos que tengo, porque con eso ya lo puedo dibujar aquí. Si yo aquí dibujo la parábola, ya me aparece mi parábola, ¿sí? Inclusive pues me aparece ya cómo quedaría la ecuación, pero vamos a ver cómo se obtiene, ¿no? Bueno, entonces esto lo vamos a resolver en Word. Bien, pero pues falta definir cuál es la ecuación de la parábola. Entonces tenemos que para parábolas verticales, es decir, que el eje sea vertical, o sea que queden hacia arriba o hacia abajo, tenemos que es x menos h al cuadrado igual a 4p y menos k, ¿sí? H y k viene siendo el vértice, ¿sí? Y el 4p viene de lado recto, es donde está definido, ¿sí? Si son unas parábolas horizontales, o sea, si está a la derecha o hacia la izquierda, es y menos k al cuadrado es igual a 4p por x menos h. Entonces son las dos formulitas que vamos a utilizar, ¿sí? Bien, entonces ya estamos aquí en Word. Aquí venimos a resolver esto. Entonces se pueden preguntar, oiga, ¿por qué está utilizando la ecuación de las horizontales? Bueno, pues eso es porque tenemos que analizar cómo está este asunto. Yo aquí tengo mi foco, yo aquí tengo mi directriz, ya tengo graficado esto, pero mi eje focal es horizontal, entonces tengo que utilizar forzosamente la ecuación de las horizontales, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero pues tenemos que analizar la información que tenemos. Recuerden que h y k es la posición del vértice. El vértice va a estar a la mitad de el foco y la directriz, entonces va a quedar aquí en el 0, 0, ¿sí? Entonces pues vamos a sustituir aquí el 0 y el 0. La P es una distancia, ¿sí?, que es la que existe entre el vértice y el foco, o el vértice y la directriz. Y entonces si estamos desde aquí hasta acá son 4. La posición es al centro, que es el 0, 0 del vértice, entonces la distancia es 1, 2. Entonces son 2 unidades. Entonces aquí le vamos a poner 2. Bueno, pues al hacer toda esta operación, bueno, esto como es en 0, pues me va a quedar la pura y. Y esto va a quedar como 8. ¿Sí? Y finalmente, pues no me va a quedar como está 0, pues la pura y cuadrada igual a 8x. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo yo aquí? Bueno, está igualada a 0, pues nada más la x va del otro lado y queda como y cuadrada igual a 8x, ¿no? Realmente está muy fácil este asunto, muy fácil. Hay que fijarnos nada más en cuál ecuación es la que vamos a utilizar, si es horizontal o vertical, ¿sí? Bien, vamos con otro ejemplo de cálculo de parábola. Bien, me dice ahora que hay que encontrar la ecuación de la parábola que tiene el vértice en el origen, abre hacia abajo y pasa por el punto 3 menos 7. Bien, voy a tener que analizarlo aquí en GeoGebra. Bueno, ya estamos aquí en GeoGebra y me dice que pasa por el punto 3 menos 7. Aquí lo voy a poner. Pasa por el punto 3 menos 7. 3 menos 7 pasa por aquí, ¿sí? Y ¿qué más dice?
el vértice está en el origen y abre hacia abajo. Entonces, el vértice está aquí y abre hacia abajo. Quiere decir que la parábola va a quedar de esta manera. Si nos fijamos, el eje que vamos a utilizar, el eje focal, va a ser vertical. Por lo tanto, necesito utilizar la ecuación para las verticales. Bien, vamos a resolver aquí pues en Word. Ahí está. X menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k. Nuevamente, analizamos la información que tenemos. Recuerden que h y k es la posición del vértice. Me dice que el vértice está en el origen, entonces no tengo por qué batallar. Aquí es un 0 y aquí es un 0. ¿Y cuál es la p? Bueno, aquí nosotros no tenemos manera de saberlo de acuerdo a la información que nos da, porque nada más me dicen que pasa por aquí y por el vértice. No me dan la directriz y no me dan el foco. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Simplemente empezar a desarrollar primero esto, que es la información que tengo. ¿Sí? En este caso, pues nada más es esto y esto. Esta es la ecuación o la forma que tendría la ecuación. ¿Sí? Bueno, como yo desconozco, ¿sí? Yo desconozco cuánto o en qué posición está el foco o en qué posición está la directriz. ¿Qué es lo que voy a hacer yo aquí? Bueno, pues está fácil el asunto. Voy a sustituir el punto. ¿Sí? O sea, le voy a poner aquí como 3 al cuadrado, 4p por menos 7. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué hago esto? Porque como forma parte de la ecuación ese punto, pues entonces al sustituir el valor voy a encontrar en este caso la p. Por ejemplo, aquí ya sería 9, 7 por 4, 28, menos 28p. ¿Sí? Y entonces yo ya puedo despejar la p y la paso al otro lado. ¿Sí? Entonces esta es mi p, ese es mi valor. 9 sobre menos, bueno, menos 9 sobre 28 o 9 sobre menos 28 es lo mismo, ¿no? Como ya tengo la p, pues nada más sustituyo aquí lo que me faltó para encontrar la ecuación completa. Está aquí incompleta, ¿eh? Entonces nada más aquí ponemos, como tenemos aquí que es 9 menos 9 sobre 28. ¿Sí? Podemos realizar la operación y aquí entonces me queda, de este modo, ¿sí? 4 por 9, 36, menos 36 sobre 28, que podemos simplificar. ¿Qué podemos sacar? La cuarta parte. ¿Sí, no? 4 por 7 serían 28 y 4 por 9, 36. ¿Sí? Esa sería la ecuación. ¿Sí estamos? Esa sería la ecuación. Vamos a ver si llegamos al mismo. X cuadrado es igual a menos 9 séptimos de y. Ahí está. Bien, yo para comprobar que está correcto esto, pues obviamente tendría que venir aquí y graficarlo. ¿Sí? Que en este caso dice que es x cuadrada es igual a menos 9 entre 7 de y. Ahí está. Y sí, efectivamente, mi parábola, el vértice está en el 0, 0 y pasa por el punto 3 menos 7. ¿Sí? ¿Cómo graficaríamos nosotros a mano? Porque pues obviamente lo vamos a hacer en el cuaderno. Bueno, aquí de hecho
nos dice que podíamos despejar, ¿sí? Podíamos despejar este asunto. ¿Cómo podemos despejar? Pues simplemente despejando la y o despejando también la x, si se puede, ¿sí? O sea, si despejara la x, como está el cuadrado, pues nada más lo paso como raíz de esto, ¿sí? Se puede. Si fuera la y, pues bueno, tendré que pasar el 7 multiplicando y el 9 dividiendo, ¿sí? Porque las operaciones contrarias. Y pues ya, quedaría así, ¿verdad? Sí se puede. ¿Qué es lo que haríamos? Pues bueno, haríamos una tablita, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver cómo se graficaría aquí a mano. ¿Cómo graficaríamos a mano nosotros? Tendríamos que, bueno, yo por ejemplo voy a despejar aquí esto. O sea, a mí se me hace más fácil dejar aquí la pura x y sacarle raíz a esto, ¿sí? Y luego hacemos nuestra tablita de xy. Bueno, pues está muy grandota, ¿no? Sí, está muy grandota. Nuestra tablita de xy. Claro, vamos a necesitar varios puntos, eso es lo que quiero que entiendan. No es suficiente como hacíamos en las rectas, que con 2 puntos ya se armaba, ¿no? Aquí no. Bueno, aquí en este caso quiere decir que yo le voy a dar valores a la y voy a obtener x, ¿sí? Porque estoy despejando la x. Bueno, si yo observo lo que me dejaba el problema, como le voy a dar valores a la y, entonces yo no le puedo dar los valores positivos a la y, porque queda para abajo. O sea, de hecho así es lo que me dice, ¿verdad? Aunque todavía no lo haya graficado, ¿sí? Yo sobreentiendo que va a quedar así, ¿sí? Aunque nada más lo esté pensando, bueno, va a quedar así. Por lo tanto, si va para abajo, yo no le puedo dar valores positivos. Entonces, por ejemplo, le podemos dar un -1, un -2 y un -3, ¿sí? Entonces, ante la calculadora, por ejemplo, -1 por 9, pues es 9 entre 7. 9 sobre 7 es 1.28. Y luego le sacamos raíz a eso, 1.133. ¿Ok? 1.133. Bien, ahora sería -2 por 9, serían 18 sobre 7, tanto. Raíz de eso, 1.603. Y luego seguimos. Bueno, ahorita les explico. A ver, déjenme termino y les explico que no son un solo valor, ¿verdad? Bueno, luego era -3 por 9, 27 sobre 7. Raíz de esto, ¿sí? Aquí mero. Ok. Muy bien. Les comentaba que no es un solo valor, es un más menos. Más menos. Bueno, lo puedo poner de aquí. Simbolitos, 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 acá están. Deja ver si está ahí el más menos a la mano. Sí, aquí está. Es un más menos. ¿Por qué es un más menos? Porque viene de una raíz, y acuérdense que puede ser, por ejemplo, raíz de 4 es 2, pero también es -2. ¿Sí? Bueno, entonces si fuéramos a graficar, pues tendríamos que ponerle en 1.1 -1, que de hecho es lo que voy a hacer aquí en GeoGebra. Voy a poner un puntito para verlo, que funcione. Este puntito va a desplazarse sobre sobre este. Y por ejemplo dice que cuando sea -1 en y es 1.13,
Bueno, tendríamos que tener mucha precisión aquí en el menos 1. Sí, ahí está, de hecho, menos 1 es 1.13. Sí, sí está bien hecho. Menos 2 me da 1.6. Ahora, ¿por qué es menos y es más? Porque es menos 1 aquí, o sea, es menos 1 en y y menos 1.13 en x. Pero también es menos 1.3, perdón, es 1.13 positivo. O sea, del otro lado. Por eso es acá de este lado negativo y de acá de este lado positivo. Por eso es más menos. Y lo en menos 2 tenemos que acercarnos todavía más así para tener más precisión. Bueno, ahí está bastante preciso ahí. En menos 2 es 1.6. 1.603. Sí, ahí está. Y luego en menos 3, ¿sí? Menos 1.965. Menos 1.960. Claro, ahí es algo ahí de errorcito, ¿verdad? Estamos. Y recuerden, por eso es más menos, porque es de este lado, del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Sí? Bueno, entonces estos son los dos ejemplos que íbamos a trabajar el día de hoy. Vamos a ver cuáles son los ejercicios. Aquí están el ejercicio número 4 de la unidad 2 de la parábola. Bueno, van a encontrar la ecuación de la parábola con las siguientes condiciones: foco en algún lugar y la directriz definida por alguna ecuación. Estos son el primer ejemplo que vimos. Y lo siguiente es que vértice en el origen abre hacia abajo y pasa por el punto fulano, que es lo que acabamos de ver. Bueno chicos, espero que me envíen sus tareas. Hasta luego.